Hola a todos, yo soy Yuki, bienvenidos de nuevo al canal. Ya sé que estos días he hablado solamente de libros, pero hoy otra vez les traigo una reseña de un libro. Y pues en esta ocasión les traigo el libro de 1917, Traición y Revolución, por Juan Miguel Zunzunegui. Primero quiero decirles cómo este libro llegó a mis manos, y fue en épocas de la FIL Guadalajara, a la cual no pudimos asistir, pero teníamos tantas ganas de comprar libros, como que ya estamos predispuestos en ese momento a comprar libros, que dijimos, pues vámonos a una librería. Así que estuvimos vagando por el sótano, por Gandhi, por Gonville y por todas las que se nos ocurrió. Y pues en una de esas Abby me dijo, oye, ¿a ti te gusta pues la novela histórica? Esta se ve bien. Y yo en estos momentos como que me adentré mucho a leer sobre la Revolución Rusa y en general historia rusa. No sé, es un tema que ahorita me está gustando bastante, y pues este libro parecía indicado para mí, ya que está situado en la Revolución Rusa. Así que sin más, así simplemente como que me lo dio, leí la sinopsis, dije, pues parece interesante, y como que me quiero empapar como más de la Revolución Rusa. Lo interesante es que lo escribió un mexicano, entonces eso también me llamó la atención, y es así como decidí comprarlo. Ahora vamos a hablar un poquito del autor, porque yo creo que para entender una obra siempre tienes que saber un poquito también acerca del autor que la escribe. Y pues primero les quiero leer la pequeña biografía que viene en la solapa, porque sí me quedé un poco de... Juan Miguel Zunzunegui nació en 1975 en México. Solo se asume como humano. Es ciudadano del mundo y mestizo de todas las culturas. No profesa religión alguna, no carga una ideología y no sigue ninguna corriente política. Es licenciado en comunicación, especialista en filosofía y en religiones, maestro de materialismo histórico y doctor en humanidades. Ninguno de sus títulos le sirve para lo único que en realidad le importa y a lo que se dedica: practicar el amor y vivir en paz. Yo sí me quedé un poco de... ¿What? Cuando leí su biografía, porque siempre las leo antes de empezar el libro como para más o menos saber a qué me voy a enfrentar. Me entró mucha más curiosidad por leer ya que la Revolución Rusa es totalmente un caos ideológico, político y demás. Entonces verlo desde la perspectiva de alguien que se autodenomina así, o que la gente lo considera así dado su biografía, pues sí se me hacía algo interesante. Ahora sí, vámonos de lleno a la historia. Nuestros protagonistas están situados casi al final de esta historia, o sea que es una historia que se cuenta casi desde el final, más que nada como a base de historias, como recuerdos. La historia se cuenta en dos voces, la de Konstantin y la de Anastasia, que pues ya son unos ancianos que están viendo la caída del muro de Berlín. Cuando cae el muro, ambos recuerdan que tienen una cita pendiente, así que sus acompañantes, tanto el nieto de Anastasia como la vecina de Konstantin, los ayudan a llegar al lugar de su cita, y estos les van contando su historia y de por qué tienen que llegar. Estos dos ancianos les van contando a estos chicos cómo fue su vida en momentos de la Revolución Rusa, un poco también antes y un poco después de la misma. Por un lado tenemos a Konstantin, también conocido como Timo, que es un chico revolucionario que está casado totalmente con la causa, que está dispuesto a todo para que la revolución de... Esperen un momento porque con los brackets no estoy segura que pueda decirlo. Del proletario. Creo, ¿sí? Para que logren su causa. Perdón si no puedo pronunciarla, en serio se me traba toda la lengua, pero bueno. Este chico fue una carne de cañón, como dirían demasiado en el libro, que fue enviado al frente para luchar una guerra que no consideraba suya. En estos momentos ya estaba prácticamente en una situación desfavorable. En estas circunstancias se encuentra con un general, me parece, que pues ya está herido y casi prácticamente al borde de la muerte, que decide darle pues su lugar y darle su permiso para poder volver a Rusia, a San Petersburgo, con la condición de que tiene que buscar a su hija para protegerla, y dos, que haga algo para cambiar al mundo. Cosa que le cambia totalmente la mentalidad a Tino, y es cuando empieza lo de la revolución, que decide que es su momento y que eso va a cambiar la perspectiva que hay a su alrededor. Y por otro lado tenemos a Anastasia, que es una chica que sí fue parte de la burguesía, sin embargo tras la muerte de sus padres cayó en desgracia, pero fue acogida por el zar para ser dama de compañía de las duquesas. Sí, o sea, Anastasia y Anastasia.
pero como sabemos la suerte no le sonrió al zar, así que de nueva cuenta Anastasia queda en la miseria y es ahí cuando entra otro de nuestros personajes, que es John Mann, un hombre que decide ayudar a Anastasia. Debido a la situación que está viviendo a su alrededor, Anastasia es ayudada por este hombre, aunque con reservas de ella, una desconfianza enorme, porque en épocas de guerra o bien de revolución, usualmente las mujeres solo podían conseguir algunos recursos a base de favores sexuales, lo cual asustaba un poco a Anastasia. Sin embargo, John Mann no tenía esas intenciones, pero sí educarla en lo que significaba lo que estaba alrededor de ella y obviamente que la ayudara a investigar a un pequeño grupo de revolucionarios. Obviamente este grupo de revolucionarios no es otro que el grupo al que pertenece Tim. Es el planteamiento del libro. Es un amor que va a surgir en épocas de revolución. Creo que hasta aquí les puedo hablar así sin ningún spoiler y vamos a comentar un poquito de lo que trae el libro, cuáles son sus características más puntuales para que veamos si les puede interesar y darle una leída. Antes que nada quiero decir que en este libro sí usé mis post-its para señalar frases que pues sí me llegaron, algo que me hicieron reflexionar de cierta manera, sobre todo con los cambios políticos que ha habido en México. No voy a entrar mucho en materia ya que de esto no se trata este video. Sin embargo, sí me hizo reflexionar un poco acerca de cómo estamos viviendo, cómo percibe la sociedad los cambios, cómo es que se buscan los cambios, etc, etc. Les quiero leer solo una para que entremos como en contexto de por qué les digo esto. Esta es una frase que dice Anastasia a su nieto cuando cae el muro de Berlín, donde todo es júbilo y el chico está diciendo que empieza un nuevo mundo. Y Anastasia le dice: yo vi comenzar este mundo que hoy parece terminar. No fue mejor que el anterior, a pesar de las promesas. Nada me hace pensar que el mundo que hoy comienza lo sea. No hemos aprendido nada, querido. Esta frase me gustó bastante por el hecho de lo mismo, de la realidad que estoy viviendo, de todo eso que se ha prometido y que se ha prometido desde hace mucho, demasiadas promesas, gobiernos, etc, etc. No voy a entrar en detalles, como les digo, simplemente que sí me quedo pensando en esa situación, ¿no? Una anciana que le está diciendo a su nieto: yo he visto comenzar este mundo que parecía ser diferente al anterior, pero que fue lo mismo, y esto va a pasar igual con el nuevo mundo que se está creando. Como que sí me dejó reflexionar. Las frases son más que nada como reflexivas hacia las revoluciones, hacia estos pensamientos ideológicos y demás, y también situaciones irónicas, históricas. Así que me gustó bastante encontrar como cosas así en este libro. Ahora sí, como que hablemos de cómo es el libro como tal, cómo lo percibí yo y así como los personajes. En primer lugar, creo que es un libro que se lee bastante rápido. Como que sí te avientan muchos datos históricos, así como de ahí te van y a ver si te acuerdas. Como de este día pasó esto y después a los 3 días pasó esto, el año siguiente pasó esto. Es como, ¿qué está pasando? Pero todo tiene relevancia, como que es para darte más contexto en lo que está pasando. Los personajes sí me gustaron, pero a la vez creo que el autor los engrandecía demasiado. Hay que decirlo, son personajes ficticios en un momento histórico donde los quiso poner. Recuerden que la novela histórica también se toma bastantes libertades y pone a personajes que jamás existieron en situaciones extraordinarias o situaciones donde pues ellos hicieron algo que realmente ellos no hicieron. Este es el caso de este libro, donde nuestros protagonistas tienen como un papel hasta cierto punto relevante en todos los acontecimientos históricos, aunque no. Los personajes, como que les digo, sí los engrandecen bastante. Tino parece ser el revolucionario del año, es como de hasta tiene su fotografía en el muro de revolucionario del año. Sí tiene un gran papel y también tiene muchos conflictos entre lo que es el amor y lo que es la causa. Siempre tiene como este conflicto dentro de sí. Por otro lado tenemos a Anastasia, que sí me pareció un poco exagerada la postura que le dan, en plan como de sí entiendo que es de la burguesía y que sí tuvo una educación decente para poder comprender como temas complejos. Pero siendo honesta, yo la veía como una chica de sociedad que a lo mejor no hubiera tenido bastante idea de lo que estaba sucediendo a su alrededor.
pero que la hacen ver como que ella aprendió geopolítica de la noche a la mañana, que lo comprendía todo, y era como los otros personajes sí tuvieron como formación para darse cuenta de toda esta situación, pero ella no, ella como con pura intuición ya lo sabía todo y era la mujer más hermosa y la más lista del universo. Y yo sí me quedé como de, o sea, me cae bien Anastasia, pero creo que el personaje no va muy de acuerdo a, pues sí, a su contexto histórico y a quién es ella. Por otro lado, John Mann, que es otro de los personajes más importantes, este sí me pareció un personajazo, es como el rey del misterio, me encantó todo y siempre estaba yo como Anastasia queriendo saber mucho más de él, ya que este señor pues sí casi es un doble agente, triple agente, cuádruple agente, lo que ustedes quieran llamarle. Él es el que se echa las frases más icónicas de todo el libro y creo que tiene una presencia sutil, pero siempre está presente John Mann durante todo el libro. Como les menciono, a mí se me hace un libro bastante ligero, a pesar de que sí te lanzan todos los datos históricos, así como de a ver cómo le haces para ponerte en contexto, pero me parece que es una forma un poco más light de echarte datos históricos sin tener que estar leyendo como tan puntualmente cada dato, y como que si alguno te da curiosidad de oye, ¿por qué lo menciona aquí? Darte la tarea de investigar un poquito más, ya que aquí solo se hace mención pero no te explican con peras y manzanas qué onda, qué pasó ahí. Consta de 238 páginas, así que no es tan largo, es un libro bastante delgado, fácil de leer como les menciono. El precio me pareció adecuado, no me pareció la gran exageración ni tampoco lo más barato del mundo, sino como un precio intermedio. Aquí se los dejaré porque ahorita mismo no recuerdo el precio. En cuestión de la edición del libro, es una portada plastificada de cartón normal, es pasta blanda con las solapas para usarlas de modo separador. Las letras tienen relieve, así que pues las puedes sentir. Sí tiene una línea súper larga de tiempo, sí cubre bastantes hechos históricos. Algo que no me gustó fue como que hablamos mucho de la juventud de Tino y Anastasia. O sea, cubre mucho de la historia y los vemos creciendo como personajes y todo eso. Pero al final, como en los últimos capítulos, sí pasan años y años en una sola página y es como de aguántame. O sea, me explicaste toda su adolescencia y no me puedes explicar como los eventos más importantes, bueno, para mí que eran súper importantes históricamente para que los disfrutara más. Creo que este libro también a veces abusa un poco de ser más de lo que es, como que sí tiene ideas bastante buenas, pero la historia como tal pues no es la gran cosa, es simplemente un amor en tiempos de guerra, en tiempos de revolución, y esa es una historia que se ha contado en bastantes ocasiones. Pero sí, la historia de narrarla sí fue bastante interesante, a mí me gustó, aunque sí a veces tiende a ser un poco pretencioso el libro, pero así cosa de que a veces lo sientes así, no es como que todo el tiempo, pero en general a mí me gustó. También otra curiosidad que tiene el libro es que sí le busca dar personalidad a su diálogo. Al principio yo no estaba acostumbrada a leer así, como que te ponen el diálogo, después un poco de descripción, después punto y seguido y después que siga como diálogo, pero con la ausencia de guiones, y eso yo no estaba acostumbrada a leerlo mucho. Abby me explicó, porque ya sabe un poco más de estilos de escritura, que así busca el autor darle personalidad a su diálogo, lo cual pues también me pareció bastante interesante y otra forma de escritura que pues sí me gustó. Al principio me confundió, pero que me gustó bastante. La novela histórica para mí no es aprender historia con ayuda de esto, es como que interesarte en el tema a través de estos libros y después abrirte otros panoramas. ¿A qué me refiero? A que lo que tú lees aquí, probablemente los datos históricos puntuales, las menciones de fechas y demás, sea lo que más correcto estará. Sin embargo, el contexto puede variar y puede ser manipulado por el autor a su conveniencia. Entonces, aprender historia con novela histórica sí es un poco arriesgado, te corres el riesgo de tener algún dato mal. No sé si les ha pasado, por decir, hay animes que también se toman estas libertades, como lo son La Rosa de Versalles o Getalia igualmente. O sea, te enseñan historia hasta cierto punto, pero tú tienes que ver como que la verdadera historia o investigar más
O sea, que este sea un incentivo para que tú investigues historia, no que te creas todo lo que está en los libros. ¿Por qué digo esto? Porque hay una gran confusión y también mucha crítica para autores de este tipo de novela que muchas veces son acusados de que sus intereses políticos los plasman en sus novelas. Por decir, este autor ha escrito como develando la verdadera historia de México. Bueno, algunos títulos que tienen como ese fin. Este autor, por ejemplo, sí ha sido acusado de manipular la historia de México como a complacencia de sus intereses políticos o demás, lo cual contrasta mucho con su propia biografía. Por eso me di la tarea de investigarlo, ver también qué onda con el autor, porque como les menciono, leer novela histórica también implica tener algunos errores en tu concepción histórica. Pero siempre creo que estos libros, más que nada, te dicen, lee historia, ve a ver qué en verdad sucedió, investiga. Y creo que ese es uno de los fines que yo le doy a este tipo de libros. Por eso les menciono que hay muchos tipos de escritores a quienes escribe este tipo de novelas históricas como puro placer, y hay otros pseudo historiadores que utilizan este tipo de novelas para hacer creer a las personas otras cosas, y eso se está popularizando muchísimo. Hay un montón de libros de la verdadera historia de tal evento histórico, y a veces te deja pensando cuál es en verdad la realidad. Y yo sé que, por decir, los libros de la SEP o de instituciones gubernamentales, pues sí te van a poner lo que quieren que sepas, pero tú tienes una conciencia de poder investigar y saber qué onda con estos sucesos en verdad. Por eso también les quería hablar de este libro, porque creo que es algo de lo que no muchos hablan y creo que está interesante eso. A mí en lo personal me gusta muchísimo la historia. Me encanta investigar sucesos históricos puntuales. En estos momentos, como les digo, estoy súper picada con la historia rusa. Hace algunos meses con la Revolución Francesa. Bueno, sí me pasé como de revolución en revolución. Y mi siguiente lectura, por decir, es sobre la primera emperatriz en China. Entonces, sí me doy a entender como que tenemos que tomarlo como un incentivo para buscar de historia, saber qué onda con el mundo, saber que México no solamente es el mundo, o dependiendo de nuestro país, el panorama es enorme, y creo que podemos encontrar historias bastante interesantes en hechos reales y no nada más en ficción. Creo que leer este tipo de libros, o que te animes a leer un poco de estos libros, es para que veas la historia un poquito más entretenida, más interesante. En lo personal, a mí me encanta, y es como una excusa más para saber qué pasó en otros lugares del mundo, que si bien a mí me gusta mucho la historia de México, y creo que es algo que siempre debemos tener consciente como perteneciente a cada país, saber nuestra historia, saber hacia dónde queremos ir, pero también darle una ojeada a otros lugares para saber qué ha pasado, por qué ha pasado, etc. y tener un panorama más amplio. No sé, aquí ya me puse medio romanticona, ¿verdad? Pero pues hasta aquí la reseña de este libro. Como les digo, yo sí se los recomiendo. Véanlo como eso, como una novela histórica, como algo para pasar el rato, para incentivarte a leer sobre historia. Díganme ustedes si alguna vez han tenido interés sobre la Revolución Rusa, sobre estas ideas comunistas, sobre el socialismo, sobre las ideas marxistas y todo ese tipo de situaciones. Me interesaría mucho conocer su opinión. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Ya saben que si aún no se han suscrito al canal, los invitamos a hacerlo, que seguimos haciendo contenido de varias cosas. En esta ocasión sí me chaveté un poquito con los libros. Si les gustó este video, denle un like. Si no les gustó, es súper válido su dislike. Comparten este video si les gustó, nos ayudarían mucho. Y pues ahora sí, sin nada más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Adiós.